culto de consolación donde como iglesia queremos orar por familias, miembros de nuestra iglesia que durante este tiempo han experimentado la partida de algún ser querido. Así es, queremos ofrecer aliento, consolación, palabras de Dios y estar juntos como comunidad para abrazarnos unos a otros y escuchar la voz de Dios. Y fíjense que hemos recibido muchísimos nombres de personas que han fallecido y queremos orar por sus familiares. Y quisiéramos dedicarle un tiempo muy especial a cada familia. Quisiéramos que el tiempo que les vamos a dedicar fuera más largo. No puede ser así porque son muchos nombres, pero lo que sí podemos hacer es que estamos orando. Llevamos ya toda la semana orando por ustedes y queremos que este tiempo sea muy especial para que Dios nos hable y nos dé aliento. Y queremos decirles también que vamos a orar específicamente por aquellos que han experimentado la partida de familiares, específicamente familiares. Quizá en el futuro hagamos otro culto de consolación en el que oremos por aquellas personas de nuestra iglesia que han experimentado la partida de amigos o pues de gente cercana que no son necesariamente familiares. Hoy oraremos específicamente por aquellos que han experimentado la partida de gente de su familia. Ahora queremos leer un texto bíblico para empezar este servicio a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esperanza. Ciertamente no vivimos como otros que no tienen esperanza, Señor, sino que nosotros confiamos en ti. Permítenos estar en tus brazos, permítenos experimentar en este servicio aliento de parte de ti y estar como comunidad, como familia que somos, Señor, abrazándonos unos a otros y recordando la vida de nuestros queridos que han partido a tu presencia y, Señor, descansar en ti. Permítenos llenarnos, Señor, de consuelo en este momento. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a
Damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos en su nombre para alabarlo y celebrarlo. Porque aunque tenemos el corazón quebrantado, creemos en Dios y sabemos que en Él podemos encontrar aliento, fortaleza y esperanza. Y precisamente, este es el primero de 4 periodos que tendremos en los que intercederemos unos por otros y especialmente estaremos orando por personas que han experimentado el hecho de que uno de los miembros de su familia ha sido llamado por Dios a su presencia. La mayoría de los casos, estas personas que ahora están con el Señor no asistían a nuestra congregación, pero algún miembro de su familia o su familia completa sí son miembros de nuestra comunidad. Solamente hay algunos casos en los que también oraremos por las familias de hermanos de nuestra iglesia, pero lo señalaremos para que lo recordemos de manera especial. Por ejemplo, damos gracias a Dios por la vida del hermano Carlos Mondragón Ortiz, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 74 años. Él era miembro de nuestra congregación. Oremos por su esposa Ernestina Jiménez, por sus hijos Carlos, Julieta y Juan Manuel, por su nuera Claudia y sus nietos Ángel y Jesús. Ahora voy a compartir con ustedes el nombre de algunas personas que no asistían a nuestra congregación, pero sus familiares o algunos familiares sí. Por ejemplo, damos gracias a Dios por la vida de Jerónimo Sánchez Pérez, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 81 años. Oramos por su hija Blanca, ella sí era miembro de nuestra iglesia. Oramos por su esposa Petra Espinosa Medina, por sus hijos Imelda, Óscar, Eliseo, Mónica, Clara y Blanca, nuestra hermana de la iglesia, y por sus 22 nietos y sus 11 bisnietos. Damos gracias a Dios por la vida de Jonatán de la O. Ortiz, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 35 años, y oramos por la hermana Gabriela de la Barrera Rivera, su novia. Y también damos gracias a Dios por la vida de Raúl Eduardo de la Barrera Rivera, quien fue llamado por el Señor este año a los 63 años. Oramos por su mamá Guadalupe Rivera, sus hermanos Roberto, Sergio, Luis Felipe, Andrés y una vez más Gabriela de la Barrera, su hermana. Damos gracias a Dios por la vida de Evaristo Saldívar Verde, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 88 años. Oramos por su hija Marisela Saldívar, ella, miembro de nuestra iglesia, conferencista, predicadora, maestra. Oramos por su esposa también, de Evaristo, Marcela Clavellina, por sus hijos Alfredo, Marisela y Alfonso Saldívar y sus nietos Mario, Carla, Alonso y Alfonso. Ahora, quiero pedirles que oremos por el hermano Gabriel Castro, miembro de nuestra iglesia, y por sus familias, su familia y su familia extendida, pues en este tiempo 6 primos de nuestro hermano fueron llamados por Dios a su presencia. Y aquí los nombres y los familiares en particular de esos primos. Guadalupe Díaz Castro, quien fue llamada por el Señor el año pasado a los 66 años. Oremos por su esposo Enrique Díaz, por sus hijos Betsabé, Mónica y Isaí. Jaime Castro, quien fue llamado por el Señor este año a sus 64 años. Oramos por su esposa Ángeles Juárez, por sus hijas Areli, Alma, Ruth y Mariana Díaz Juárez. El pastor Pablo Castro Guerrero, quien fue llamado por el Señor el año pasado a sus 67 años. Oramos por su esposa Susana Rivas de Castro, por su hija Carita y su nieto Mateo. Noemí Castro Guerrero, quien fue llamada por el Señor el año pasado a sus 61 años y su hermano. Andrés Castro Guerrero, quien fue llamado por el Señor el año pasado a sus 59 años. Oremos por sus hermanos de ambos, Pablo, Pedro, Juan, Teresa, Felipe, Marcos y Tomás. También damos gracias a Dios por la vida de Víctor Manuel Arrieta Alatorre, quien fue llamado por el Señor este año a los 58 años. Oramos por su esposa Rosalía Núñez Eusástegui, quien es miembro de nuestra iglesia, por sus hijas Celcín, Ileana, Dayana, Denise Arrieta Núñez. Damos gracias a Dios por la vida de María Guadalupe Silvia Gómez Vargas, quien fue llamada por el Señor este año a los 67 años. Era cuñada de la hermana Rosa María Saavedra y hermana del hermano Fernando Gómez Vargas, ellos miembros de nuestra iglesia. Oramos por su esposo Raimundo Sandoval, por sus hijas Erika, Laura, Lili y Vanessa, sus 6 nietos y 5 bisnietos. Damos gracias a Dios por la vida de José Orozco González, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 50 años. Era sobrino del hermano Sergio Ortigosa. Oramos por su mamá, de José Orozco, Raquel González, por su esposa Marisela, por sus hijos Diego y Bruno, por sus hermanos Sergio, Alfredo, Josefina, Elia y Raquel. Damos gracias a Dios por la vida de Gustavo Ríos Robles, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 60 años. Era cuñado de la hermana Rosa Isela Estrada, miembro de nuestra iglesia. Oramos por sus hijos Diana, Betsabé y Diego Alberto, por sus hermanos Gerardo y Marta. También quiero que oremos por la hermana María Guadalupe Morales Osorio, miembro de nuestra iglesia, y por su familia, pues en este tiempo sus abuelos maternos
y 2 de sus tíos fueron llamados por Dios a su presencia. He aquí sus nombres y los familiares por los que estamos orando. Oramos por Lupita, por supuesto, pero también por sus demás familiares. Samuel Osorio Ruiz, quien fue llamado por el Señor el año pasado a sus 100 años. Y Hermelinda Oropesa Espinosa, quien fue llamada por el Señor el año pasado a sus 96 años. Por supuesto, ellos eran esposos. Oramos por sus hijos Olivia, Serafín, Macrina, Adela, Clara y Armando. Por sus 16 nietos y 16 bisnietos y 4 tataranietos. Natalia Osorio Oropesa, quien fue llamada por el Señor el año pasado a sus 69 años. Oramos por su hijo Jorge Sánchez Osorio. Y por Fernando Osorio Oropesa, damos gracias, quien fue llamado por el Señor el año pasado a sus 68 años. Oramos por sus hermanos Olivia, Serafín, Macrina, Adela, Clara y Armando. También damos gracias a Dios por la vida de Brígida Martínez Ambrosio, quien fue llamada por el Señor el año pasado a los 67 años. Oramos por su hija Dulce M. Jiménez Martínez, quien es congregante de nuestra iglesia. Oramos por su esposo Luis Jiménez, por sus hijos Alberto Jesús, José, Luis, Juan Pablo, Edgar y Dulce. Por sus hermanas Juana, Macrina, Guadalupe y Julia. Damos gracias a Dios por la vida de César Francisco Caballero Rojas, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 40 años. Era cuñado de la hermana Patricia Urbina. Oramos, ella es miembro de nuestra iglesia. Oramos por su esposa de César Francisco, Heréndira Urbina Serrano, por sus hijos David y Daniela, por sus papás Francisco Caballero y Sandra Rojas. Y también damos gracias a Dios por la vida de Gabriel Valencia Herrera, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 54 años. Era hermano del hermano Isidro Valencia Herrera, siervo de nuestra iglesia, por supuesto, miembro activo. Oramos por su esposa de Gabriel, María del Pilar Rivas, por sus hijos Jeremy, Ulises y Eduardo. La palabra de Dios dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Isaías 66:13. Agarrémonos de esta promesa y busquemos el rostro de nuestro Dios en oración para ser consolados. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos, te alabamos porque eres grande y porque en tu grandeza te acercas a nosotros para bendecirnos. Te agradecemos todo lo que nos has dado y especialmente te agradecemos la vida que le diste a nuestros seres queridos que hoy recordamos y que fueron llamados a tu presencia. Te pedimos que aceptes nuestro corazón quebrantado con el que ahora te buscamos y nos bendigas dándonos paz y consuelo. Hay dolor en nuestras vidas, pon en ellas esperanza. Hay tristeza en nuestros corazones, pon de tu gracia y danos propósito para vivir. Hay lágrimas en nuestros rostros, pon en nosotros enseñanzas de tu palabra que nos guíen a superar esta experiencia de aflicción. Creemos en ti, te amamos, queremos seguirte y nos encomendamos en tu gracia para que nos levantes y nos des la fuerza para honrar a los que se nos adelantaron, viviendo con fe, esperanza y amor. Te pedimos especialmente por las familias de este grupo de hombres y mujeres que ahora extrañamos. Bendíceles con visión de eternidad y con la sabiduría para usar el dolor para creer, para crecer y para seguir viviendo llenos de esperanza. Amén. Esperándote el estar y con gran ansiedad, preparándote un lugar donde puedas descansar, donde el llanto y el dolor ya no existirán jamás, donde el canto de una voz por siempre se escuchará. Y te quedarás sin aliento al llegar a ese lugar donde no hacen falta estrellas, donde el mar es de cristal. Y te quedarás sin aliento al estar ante su faz, descubrir que tu alma está en perfecta paz.
y que no hace falta nada, que has llegado hasta el final y Dios te recibirá. Esperándote Él está, no soporta un día más, te ha hecho un hogar, Él lo quiere regalar, con su sangre y su dolor, te ha comprado ese favor, te ha compuesto una canción, te declara su amor. Te quedarás sin aliento al llegar a ese lugar donde no hacen falta estrellas, donde el mar es de cristal. Y te quedarás sin aliento al estar ante su faz, descubrir que tu alma está en perfecta paz y que no hace falta nada, que has llegado hasta el final y que Él esperando está. Si Él esperando está, tú no puedes regresar a mí, pero un día yo te alcanzaré a ti y me quedaré sin aliento al llegar a ese lugar donde no hacen falta estrellas, donde el mar es de cristal. Y me quedaré sin aliento al estar ante su faz, descubrir que mi alma está en perfecta paz y que no hace falta nada, que he llegado hasta el final y que Él esperando está. Si Él esperando está. Damos gracias por la vida de la hermana Clementina Castelán Sánchez, quien fue llamada a la presencia del Señor este año a los 77 años. Esta preciosa hermana era miembro de nuestra iglesia. Oramos por su esposo Encarnación López, por sus hijos Maribel, Luis Miguel, Armando, Israel y Juan Carlos. Acompáñenme a orar por esta familia. Señor, te damos muchísimas gracias por la vida que tú le permitiste tener a nuestra hermana Clementina. Señor, gracias porque ella pudo conocerte en esta tierra, Señor, y sabemos que ahora disfruta de tu presencia. Y te pido, Señor, que tú bendigas a esta familia, Señor, a su esposo, a sus hijos, que tú les des consuelo, Señor, que tú los llenes de esperanza. Gracias, Señor, porque nos permites en ti tener esperanza de vida eterna, Señor. Te pido que así sea, que esta familia pueda tener esta certeza, Señor, de que volverá a ver a su mami, a su esposa. Algún día, Señor, nos reunirás a todos en tu presencia, Señor. Te pido que como iglesia tú nos bendigas para ser su apoyo, para ser quien esté en constante oración por esta familia y que tú les permitas sentir tu presencia, Señor, en medio de ellos. Y gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de conocerte. Te amamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, las personas que mencionaremos ahora no eran necesariamente miembros de nuestra iglesia, pero algunos de sus familiares sí lo son, y estaremos orando por estas familias. Oremos por la hermana Sarita Roldán, pues en este tiempo varios familiares fueron llamados por Dios a su presencia. Aquí algunos de los nombres. Damián Uriel Alavés Martínez, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 15 años. Oremos por sus papás, Christopher Alavés y Rubí, sus hermanos Caleb y Noemí, sus abuelos maternos Otilia y Jesús, sus abuelos paternos Carlos y María Elena y su tío Gamaliel.
Guadalupe Tinoco Palmeño, quien fue llamada por el Señor este año a los 69 años. Oremos por sus hijos Ricardo, Javier, Yuridia y Carla, y por su hermana Rosa María. Alfredo Roldán Cortés, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 87 años. Oramos por su esposa Filo, por sus hijos Guadalupe, Miguel, Guillermo, Ana, Osvaldo y Esmeralda. Juan Ángel García Ochoa, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 51 años. Oremos por su esposa Erika, por sus hijas Angélica, Ana Elisa, Andrea y Alejandra, por su mamá Oralia Ochoa y por sus hermanos Francisco, Liliana, Rina y Gloria. Oremos ahora por la hermana Rosalinda, miembro de nuestra iglesia, y por su familia, pues en este tiempo también han fallecido varios de sus familiares, y he aquí sus nombres. José Ignacio Ortiz Cueto, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 68 años, y su esposa. Teresa Bermúdez Martínez, quien fue llamada por el Señor el año pasado a los 68 años también. Oramos por sus hijos Alejandro, Giovanni y Daniela, y por sus 8 nietos. José Luis Miranda Bermúdez, quien fue llamado a la presencia del Señor a los 52 años. Oramos por sus hijas Carolina y Guadalupe, y por sus hermanas Ángeles y Rosa María. Ana María Bermúdez Martínez, quien fue llamada por el Señor a su presencia este año a los 85 años. Oramos por sus hijas Rosa María y Ángeles. Damos gracias a Dios por la vida de Leopoldo Balcázar Suárez, quien fue llamado por el Señor a su presencia a los 79 años. Oramos por su esposa Berta, por sus hijos Leopoldo, Cecilia, Orlando y Rebeca, y por sus 3 nietos. También damos gracias a Dios por la vida de Lucina José Castellanos, quien fue llamada por el Señor el año pasado a los 93 años. Oramos por sus hijos Arturo y Rebeca, miembros de nuestra iglesia, también por Graciela, Ernestina, Raquel, Héctor Manuel, Alejandro, Gabriel, Roberto y Samuel, y por sus nietos, sus 23 nietos y 18 bisnietos. Oramos por nuestras hermanas Elizabeth, Miriam y Rebeca Ontiveros, pues ellas también en este tiempo han perdido familiares, y ahora diremos sus nombres. Joel Ontiveros Elis, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 86 años. Oramos por sus hijos Adaya, Iván, Rosita, Eric, Frida, Tania y Liz. Damos gracias a Dios por Mario Enrique Díaz Mercado, quien fue llamado a la presencia del Señor el año pasado a los 51 años. Oramos por su esposa Cecilia Mercado de Díaz y por sus hijos Montserrat e Iván. También damos gracias a Dios por Pablo Celis García, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 78 años. Oramos por sus hijos Pablo y Rodrigo y sus 4 nietos. Ana Rosa Ontiveros Romero, quien fue llamada por el Señor el año pasado a los 64 años. Oramos por sus hijos Carlos, Paloma, Diana y Brenda. Por sus nietos Diego, Mariana, Paloma, Melina, Diana y Jazmín. También damos gracias a Dios por la vida de Isidro Marcos Jiménez Buendía, quien fue llamado por el Señor este año a los 78 años. Oramos por su hija Sandra Jiménez, miembro de nuestra iglesia, por su esposa Julieta Jaramillo Urbina, por sus hijos Marcos, Refugio, Gabriel, Julieta, Inés, Irma y Héctor, y por sus nietos Diana Montserrat, Arturo Eric, Alejandro Rafael, Sebastián, Ana Karen, Gabriel, Fernando, Julieta y Héctor. También damos gracias a Dios por Jorge Reyes Galván, quien fue llamado a la presencia del Señor a los 81 años. Oramos por sus hijas Lauri Ávila, miembro de nuestra iglesia, Leticia y Liliana. Agradecemos a Dios por la vida del pastor Gabriel García Areizaga, quien fue llamado por el Señor este año a los 76 años. Hermano de nuestro querido hermano Fernando García, cuñado de Lauri Ávila. Oramos por su esposa Eunice Martínez y por sus hijas Saraí y Gabriela García. También damos gracias a Dios por la vida de Leticia Cebada Monterrosas, quien fue llamada por el Señor este año a los 55 años, prima de la hermana Leo Monterrosas, tía de Dinora Rodríguez. Oremos por su esposo Camerino Rodríguez, por sus hijas Estrella y Tamar, por sus papás Jesús y Esperanza,
y por sus hermanos Ricardo, Miguel, Óscar y Jesús. También agradecemos a Dios por la vida de Josefina Gómez Álvarez Chayito, quien fue llamada por el Señor el año pasado a los 59 años, cuñada de la hermana Elizabeth Cortés Lechuga, tía de Merari, Grecia y Daniela. Oramos por su esposo, Marco Antonio Otilio Contreras, por sus hijas Cintia, Berenice y Michelle Anaí, por su mamá Juanita Álvarez, por sus hermanos Alfonso, Jesús y Arturo. También agradecemos a Dios por la vida de José González Cuevas, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 66 años, cuñado de la hermana Genelit Araceli Cabrera Morales. Oramos por su esposa Leticia Cabrera, por sus hijos Marisol, Luis Alberto y Alejandra González, por sus nietos Samantha, Jesús y Héctor, y por su bisnieto Oswin. Acompáñenme a orar, hermanos, por todas estas familias. Gracias te damos, buen Dios, porque tú eres un buen Padre para nosotros, tú eres el dador de la vida, todo cuanto existe es tuyo y te reconocemos como el soberano sobre la vida y la muerte. Venimos ante tu presencia con humildad, Señor, con el corazón dolido por la partida de estas personas, pero al mismo tiempo con confianza en nuestro corazón porque sabemos que en ti hay esperanza. Te agradecemos por la vida de cada una de las personas que hemos mencionado. Gracias porque les concediste la oportunidad de vivir y permitiste a sus familiares amarles. Ahora les recordamos y valoramos las huellas que han dejado en nuestra vida. Ponemos en tus manos de amor a todos sus familiares, algunos de los cuales son miembros de nuestra iglesia. Les conocemos y les amamos profundamente. Y pedimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y que tu misericordia, que es nueva cada mañana, les consuele. Confiamos en que tu amor enjugará toda lágrima de nuestros ojos, Señor, porque en ti está nuestra esperanza. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor te dé su bendición, que te guarde en su corazón, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti, que el Señor te llene de su amor y que vueles en su libertad y que ponga en tu corazón su paz. Cuando la vida y la muerte pierdan su sentido, cuando el camino se haga duro y no puedas seguir, recuerda que por el gozo puesto enfrente suyo nos liberó por esa gran victoria de la cruz. Que el Señor te dé su bendición, que en sus brazos puedas descansar y que llegues hasta el fin viviendo en gratitud por los frutos que el Señor te dio y la bendición de compartir por la vida el camino de la paz. Cuando la vida y la muerte pierdan su
Damos gracias a Dios por la vida de la hermana Lilia Yolanda Arellano Betancourt, quien fue llamada por el Señor el año pasado a los 89 años. Era miembro de nuestra iglesia. Oremos por sus hijos, Ana Lilia, Mateo, Yolanda y Samuel, por sus nietos, Ruth y Benjamín, por sus bisnietos, Natalia, Valentina y Bruno. Las personas que mencionaremos ahora no eran miembros de nuestra iglesia, pero algunos de sus familiares o sus familias sí, y estaremos orando por ellas. Damos gracias a Dios por la vida de Luis Francisco Vélez Ortega, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 63 años, cuñado de la hermana María Guadalupe Arellano Moreno. Oremos por su esposa, Mónica Emilia Arellano Moreno, por sus hijas, Karenina, Prisca y Mónica. Damos gracias a Dios por la vida de Lucía Hernández Ramos, quien fue llamada por el Señor el año pasado a los 60 años, hermana de la hermana Eulalia Hernández Rojas y tía de Brenda Hernández. Oremos por sus hijos, Roberto, Enrique, Daniel y Flor. Damos gracias a Dios por la vida de Rodolfo Vargas Ortiz, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 86 años. Oremos por su hija Miriam Vargas, miembro de nuestra iglesia, por su esposa Silvia Vargas, por sus hijos Rodolfo, Alejandra, Silvia, Josefina, Claudia, Manuel, por sus 18 bisnietos y una bisnieta, por sus hermanas Consuelo y Carmen. Damos gracias a Dios por la vida de Celia Jiménez, quien fue llamada por el Señor el año pasado a los 85 años. Mamá del hermano Alfredo Mondragón, siervo de nuestra iglesia. Oremos por sus hijos, Alfredo, Héctor, Antonio, Gerardo, Elda y Mónica, y por sus 13 nietos. Damos gracias a Dios por la vida de José Luis Martínez Estrada, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 69 años. Oremos por su hija, Rosario Martínez, asistente de nuestra iglesia, por su esposa María Elisa, por sus hijos Luis, Paola y Yadira. Damos gracias a Dios por la vida de José Fuentes López, quien fue llamado por el Señor este año a los 48 años. Oremos por su esposa Mayra Garibay Campos, que es miembro de nuestra iglesia, por sus hijos Diego, José, Sahara. Damos gracias a Dios por la vida de Israel Aragón Díaz, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 73 años. Oremos por su hija, Emanuel Aragón, miembro de nuestra iglesia, por su esposa Sally Rendón, su hija Miriam y su nieto Emi. Damos gracias a Dios por la vida de Lino Fernández Martínez Juárez, quien fue llamado por el Señor este año a los 68 años. Oremos por su hija, Claudia Martínez, y su yerno Iber Zavala, miembros de nuestra iglesia, por su esposa, Rosa María García Sotres, por su hijo Mauricio, sus hermanos Hermelinda y Jorge, su sobrino, muy allegado a él, José Fernández Sánchez Martínez. Damos gracias a Dios por la vida de Isaías Enrique Gutiérrez Jiménez, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 63 años. Oremos por su esposa, Lulú Aguilar Sánchez, que es miembro de nuestra iglesia, por sus hijos, Enrique, Noé, Isaac y Gabriel, por sus nietos, Nicolás y Victoria. Damos gracias a Dios por la vida de Juan Carlos Peregrina Rivera, quien fue llamado por el Señor este año a los 56 años, hermano de la hermana Esther Peregrina. Oremos por su esposa Georgina Ríos, por su hijo Juan Daniel Peregrina, por su mamá Guadalupe Rivera, por sus hermanos Esther, Daniel, Leticia y Abril Peregrina. Damos gracias a Dios por la vida de Francisco Maldonado Tirado, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 70 años, tío abuelo del hermano Yazarit Carrillo Montaño. Oremos por su esposa Rosa María Peña, por sus hijos Jessica, Ricardo y Jorge y 11 nietos. Damos gracias a Dios por la vida de Estela Ramírez Saldívar, quien fue llamada por el Señor el año pasado a los 70 años. Oremos por su hija, Miriam Aviña, y su yerno José Luis Hernández, diáconos de nuestra iglesia, por sus hijos, Verónica, Emilio e Israel, por sus nietos, Lisbeth, Frida, Regina, Mariana, Fernando, Diego y Sarita, por su bisnieto, Mateo, por su yerno, Fernando Ayala, y su nuera, Arcelia Ruiz.
Damos gracias a Dios por la vida de Margarita González Sierra, quien fue llamada por el Señor este año a los 77 años. Oremos por su hija, Noemí Romero González, miembro de nuestra iglesia, por sus hijos, Luz Margarita, Julio, Pedro Antonio, Elena Romero González, por sus nietos, Saraí, César, Andrés, Damián y Pablo, y por sus 8 hermanos y 2 hermanas. Damos gracias a Dios por la vida de María Ana Benítez Brito, quien fue llamada por el Señor el año pasado a los 81 años. Oremos por su hija, Elvia Olvera Benítez, miembro de nuestra iglesia, por sus hijos, Marta, Alfonso y Eduardo, por sus nietos, Natalie, Emanuel, Elvira, Martín, Itzel y Frida. Damos gracias a Dios por la vida de Gabriel Franco Zurita, quien fue llamado por el Señor este año a los 51 años, primo de la hermana Lizzie Damaris Cercle. Oremos por su esposa, Priscila Gómez, por sus hijos, Michelle y Stephanie, y por sus nietos, Diego Franco. Oremos por la hermana Silvia Espinosa, miembro de nuestra iglesia, y por su familia, pues en este tiempo 2 sobrinos fueron llamados por Dios a su presencia. He aquí sus nombres y los familiares por los que estamos orando. Roque Pérez Sánchez, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 35 años. Oremos por su esposa Belén, por sus hijos Jimena, Santiago y Roque. Víctor Manuel Alba Espinosa, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 61 años. Oremos por sus hijos Miguel, Abigail, Josué y Hugo, por sus hermanos Miguel, Gaby, Merced y Verónica. Damos gracias a Dios por la vida de Samuel Ortiz Hernández, quien fue llamado por el Señor este año a los 88 años. Oremos por su hija, Natalia Ortiz Chávez, miembro de nuestra iglesia, por sus hijos Francisco, José Luis, Virginia, Sergio, Octavio, por sus nietos Gisela, Lindsay, Sergio, Jonathan y Alejandra. Oremos por la hermana Carla Karina Ledesma, miembro de nuestra iglesia, y por su familia, pues en este tiempo su mamá y su tío fueron llamados por Dios a su presencia. He aquí sus nombres y los familiares por los que estamos orando. Celia Sánchez López fue llamada por el Señor el año pasado a los 81 años. Oremos por sus hijos Tonatiu y Carla, por su yerno Carlos Andrade, por su nuera Esmeralda Montes, por sus nietos Emilio, Mateo y Tonatiu. Felipe Sánchez López fue llamado por el Señor el año pasado a los 72 años. Oremos por su hijo Mauricio Sánchez. La palabra de Dios nos da una hermosa promesa en Isaías 41:10, que dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aferrémonos a esta preciosa promesa y les invito a que ahora busquemos el rostro de nuestro Dios en oración. Oremos. Bendito Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre. Reconocemos tu soberanía y nos postramos ante ti en adoración. Eres bueno para con nosotros y te agradecemos toda buena dádiva y todo don perfecto con que nos bendices. Te agradecemos por la vida de cada una de estas personas amadas que se nos han adelantado a tu presencia. En este tiempo de incertidumbre y de pérdidas, nosotros venimos ante ti con humildad y con confianza en tus promesas, sostenidos por la esperanza y por la fe en ti, mi Dios. Solo tú puedes dar certeza a nuestra vida. Por eso nos refugiamos en ti, Señor, y te rogamos que concedas el milagro de la consolación para cada corazón que ahora está sufriendo y que están extrañando a un ser amado. Especialmente te rogamos por las familias por las que ahora hemos mencionado, que tu abrazo amoroso les cubra y les muestre tu bondad en medio de su quebranto, y que esta experiencia en sus vidas les lleve a crecer espiritualmente según tus planes perfectos. A ti, mi Dios, sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Amén y amén, hermanos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora queremos dar gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Víctor Hugo Leiva. Él fue llamado a la presencia del Señor el año pasado y él era miembro de nuestra iglesia, era parte de nuestra comunidad y asistía al seminario teológico. Era un alumno y era un buen alumno, fue alumno mío en algunas clases y también era colaborador fiel en la agencia misionera Su Misión a Su Misión, asistiendo a viajes misioneros y a otras actividades. Demos gracias a Dios por su vida y oremos por sus familiares. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Víctor Hugo. Gracias por el ejemplo de pasión, de fe, Señor, por tu evangelio que él tenía. Te damos gracias por la oportunidad de conocerle y por la huella que él nos ha dejado. Te pedimos, Señor, que bendigas a sus familiares, algunos de los cuales no te conocen, y te pedimos por salvación. Y te agradecemos porque nos permitiste conocer a nuestro hermano Víctor Hugo. Y, Señor, te agradecemos por la esperanza de vida eterna que sabemos que él está en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque podemos orar con esperanza. Y ahora, mis queridos, vamos a mencionar algún número de personas que no eran parte de nuestra iglesia y queremos orar por sus familiares, porque por lo menos uno de sus familiares sí es parte de nuestra comunidad y ustedes nos han dejado saber estos datos y queremos orar por ustedes que son miembros de nuestra iglesia y han experimentado la partida de seres queridos, pero también por toda la familia y por todos sus seres queridos. Vamos a orar por ellos y vamos a mencionar los siguientes nombres. Oremos por la hermana Laura Galindo. Ella es parte de nuestra comunidad y queremos orar por su familia, pues en este tiempo 9 primos y una tía fueron llamados por Dios a su presencia. He aquí sus nombres y los familiares por los que estaremos orando. Damos gracias a Dios por la vida de Ernesto Galindo Barrera, quien fue llamado por el Señor a la edad de 65 años. Oramos por su esposa, Irma Cruz Hernández, y por sus hijos, Ernesto, Irma, Óscar y Lorena. Damos gracias a Dios por la vida de Armando Galindo Barrera, quien fue llamado por el Señor el año pasado a la edad de 63 años. Oramos por su esposa, Isabel Cruz Hernández, por sus hijos, Elizabeth y Armando. También damos gracias a Dios por la vida de Virginia Galindo Llerena, quien fue llamada por el Señor el año pasado a la edad de 52 años. Oramos por su esposo Alberto y sus 2 hijos. También damos gracias a Dios por la vida de Arturo Galindo Llerena, quien fue llamado por el Señor el año pasado a la edad de 51 años. Oramos por su esposa Maura y sus 2 hijos. También damos gracias a Dios por la vida de Sara Hernández Galindo, quien fue llamada por el Señor a la edad de 62 años el año pasado. Oremos por sus 2 hijos. También agradecemos por la vida de Francisco Hernández Galindo, quien fue llamado a la presencia de Dios a la edad de 67 años el año pasado, y oramos por sus 5 hijos. Damos gracias a Dios por la vida de Miguel Hernández Galindo, quien falleció el año pasado a la edad de 61 años y confiamos que está con el Señor, y oramos por su hijo. También agradecemos por la vida de Alejandro Flores Palma, quien fue llamado por el Señor a los 58 años el año pasado. Oramos por su esposa Leticia Aboites Galindo y por sus 2 hijos. También agradecemos por la vida de Álvaro Galindo Godínez, quien fue llamado por el Señor el año pasado a la edad de 52 años. Oramos por su hijo Álvaro. También oramos por la vida de Rosario López Galindo, llamada por el Señor el año pasado a la edad de 89 años. Oramos por toda esta familia, familiares de nuestra hermana Laura Galindo, y pedimos que el Señor esté con ellos. Ahora queremos orar por nuestro hermano Jehú Padilla Núñez. Él es miembro de nuestra iglesia y queremos orar por su familia. En este tiempo, varios de sus familiares fueron llamados por Dios a su presencia. Ahora mencionaremos sus nombres y los familiares por los que estaremos orando. Damos gracias a Dios por la vida de Obed Padilla Núñez, quien fue llamado por el Señor el año pasado a la edad de 80 años. Oramos por su esposa Lilia López Bautista y por sus hijos Obed, Samuel, Zared, Benjamín, Moisés, Josué, Karen y Yasmín. También damos gracias a Dios por la vida de Aarón Padilla López, quien falleció y fue llamado por el Señor a la edad de 47 años el año pasado. Oramos por su esposa Sara Isabel García y por su hija Mariana. También damos gracias a Dios por la vida de Valente Muñoz González, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 65 años. Oramos por su esposa Marta Padilla Núñez, por sus hijos Ana Rosy, Edgar y David.
Damos gracias a Dios por la vida de todos estos hermanos y pedimos por sus familias. Ahora queremos dar gracias a Dios por la vida de Petra Rodríguez Trujillo, quien fue llamada por el Señor este año a los 86 años. Ella es suegra de la hermana Marta Patricia Valderas Pacheco, que es miembro de nuestra iglesia. Oremos por sus hijos, María de Jesús, María Luisa, Vicente Humberto, Lucila Heréndira, Rubén y Ruth. Y también oramos por sus nietos, bisnietos y tataranietos. Ahora queremos orar por nuestra hermana Araceli Huitrón. Ella es parte de nuestra comunidad y queremos orar por su familia. En este tiempo, varios de sus familiares fueron llamados por Dios a su presencia. Ahora menciono sus nombres y los familiares por los que estaremos orando. Damos gracias a Dios por la vida de Carlos Arturo Huitrón Paredes. Él fue llamado por el Señor el año pasado a la edad de 23 años. Oremos por sus papás, Arturo Huitrón y Ana Gabriela, y también por su hermana Perla. Agradecemos la vida de Isidro Huitrón Vargas, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 80 años. Oramos por su esposa Rebeca, por sus hijos Becky, Penélope, Linda, Edmundo y por sus hermanas Rita, Gloria, Marcela y Tere. También agradecemos a Dios por la vida de Olga Rivera Reyes, quien fue llamada por el Señor a la edad de 90 años el año pasado. Oramos por su hermana Rosa y por sus nietas. También ahora queremos dar gracias a Dios por la vida de Teresa Rosas Rodríguez, quien fue llamada por el Señor este año a la edad de 89 años. Ella es tía de nuestro hermano Jaime Arroyo Rosas, que es parte de nuestra iglesia. Oramos por sus hijos, Manuel, Laura y Francisco. Queremos agradecer por la vida de José Luis González Hernández, quien fue llamado por el Señor el año pasado a la edad de 55 años. Él es abuelito de los hermanos Brandon y José Luis González Bedoya, que son miembros de nuestra iglesia. Oramos por sus hijos, Miriam, Israel y Mónica, por su nieta Denise y por su yerno Ángel. También damos gracias a Dios por la vida de José Vázquez Arbizo, quien fue llamado por el Señor este año a los 85 años. Oremos por su hijo, José Óscar Vázquez Delgado, que es parte de nuestra iglesia. Y también oramos por su esposa Carlota Delgado, por su hijo Alejandro Vázquez. Y finalmente, queremos agradecer a Dios por la vida de Rodolfo Díaz Guzmán, quien fue llamado por el Señor el año pasado a los 68 años. Él era papá de nuestra hermana Diana Díaz Almaraz, que es miembro de nuestra iglesia bautista Vida Eterna en Querétaro, que es parte de nuestra comunidad de red de iglesias. Queremos orar por su esposa Luisa, queremos orar por sus hijos Jorge, Mónica, Perla, Eduardo y Diana Díaz Almaraz, por sus 9 nietos y sus 2 bisnietos, por sus 9 hermanos Arturo, Juan, Luis y Jaime. Damos gracias a Dios por la vida de todos estos hermanos y queremos orar por sus familiares. Especialmente elevamos una oración por sus familiares que son miembros de esta comunidad. Por eso les mencionamos, por eso tenemos la información, porque ustedes nos han dejado saber. Y queremos orar por ustedes, queremos que sepan que les amamos, que les sostenemos en oración y que pedimos consuelo de parte de Dios para sus vidas. Pero también queremos orar por toda la familia extensa que no los conocemos necesariamente, pero queremos orar por ustedes. Queremos que sepan que en Dios hay esperanza y que en Él se puede tener vida eterna. Así es que permítanme elevar ahora una oración a nuestro Dios. Buen Dios, venimos a ti con nuestro corazón, Señor, humilde, reconociendo que solo en ti hay palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos cuando nuestros familiares fallecen? ¿A quién iremos cuando nuestro corazón está roto? Solamente a ti, porque en ti hay esperanza y en ti podemos confiar. Tú lloraste, Señor, cuando murió tu amigo Lázaro. Jesús lloró, dice tu palabra. Nosotros también lloramos en este momento, mis hermanos lloran. Y esas lágrimas que derramamos, Señor, sabemos que no son en vano. Sabemos que tú las enjugarás, sabemos que tú las ves, sabemos que tú nos abrazas. Por eso venimos hoy delante de ti, Señor, para pedir consuelo, para pedir paz, para reconocer, Señor, que en ti hay amor eterno, que tú, Señor, eres pronto para la misericordia, que tú, Señor, tienes paz y tienes palabras de ánimo para nosotros. Permite, Señor, que esta prueba, que estos momentos de tristeza y de dolor produzcan en nosotros, produzcan en mis hermanos perseverancia, produzcan fe, produzcan consuelo, produzcan esperanza, produzcan santidad. En ti confiamos, buen Señor, y en tus manos de amor estamos. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos y te agradezco profundamente por la vida de cada uno de estas personas que mencionamos. Gracias por la vida y les recordamos con amor, recordamos la huella que dejan y que es inolvidable, Señor. La guardaremos en nuestros corazones, cada uno de sus seres queridos así lo harán.
Y pedimos, Señor, que tú traigas aliento y consuelo para todas estas familias. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, en el poder del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén por todo lo que hemos podido hacer en este culto de consolación. Orar unos por otros, cantarle al Señor, recordar a nuestros seres queridos. Pero ahora nos corresponde hacer una cosa muy importante, buscar a Dios y dejar que nos hable. Dejar que tome su palabra como espada de dos filos, dice así la Escritura, y trascienda a lo profundo de nuestro corazón y nos convierta, nos bendiga, nos transforme, nos edifique, nos consuele, nos dé esperanza. Por eso digamos nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos, por favor, bendícenos. Sé tú el que nos hable, no queremos oír a nadie más, Señor, sino tu voz, tu palabra explicada para nosotros y que trascienda nuestro corazón. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando caminamos con Cristo, aún después de la muerte podemos vivir. Es el nombre del mensaje que tengo hoy para todos ustedes, para todos nosotros. En un culto de consolación, como su nombre lo dice, buscamos consuelo. ¿Pero dónde buscamos consuelo? En la fuente de consuelo, de gracia y de misericordia más grande y única que existe, Dios. No hay más, solo en Dios. Y nuestro consuelo está fundado en tres cosas por lo menos. Dios es soberano. Es el dueño de todo cuanto existe. Además, nos ama. Eso lo sabemos. Nos ama. Y otra cosa más, sabemos que después de esta vida hay esperanza de vida eterna en la presencia de Él. No hay duda. La muerte, esta experiencia de sabernos vulnerables, débiles, limitados los seres humanos, limitados, absolutamente limitados. Ninguno, ni grande, ni chico, ni mediano, ni poderoso, ni débil, ni fuerte, ni culto de ningún tipo, en esta historia de la humanidad ha podido vencer la muerte. Y esta experiencia universal de la muerte es sin duda una experiencia que nos desafía a creer, a valorar lo que creemos, a demostrar que creemos de verdad lo que decimos creer. Antes de estudiar la palabra, debemos saber esto. En este culto adoramos a Dios. Venimos aquí a adorar a Dios. Este es un culto para bendecir a Dios, para alabar su nombre, para glorificarlo a Él y también para poner en sus manos nuestro corazón quebrantado. Si estudiamos la Biblia y analizamos lo que dice respecto a la vida terrenal y celestial, podemos estar seguros de lo siguiente. Déjeme establecer tres cosas muy importantes que debemos saber. Ya hemos dicho algo durante los periodos de oración, pero déjeme ponerlas claramente estas tres enseñanzas. No fuimos creados para estar en esta vida terrena para siempre. No fuimos creados para quedarnos aquí por siempre. Sino que todos habremos de estar un día en la presencia del Señor. Así que esta vida es transitoria, eso está claro. En segundo lugar, si creemos en Él y le entregamos nuestra vida, tenemos esperanza de vida eterna. Y número 3, nuestras oraciones en este culto no son a favor de aquellos que partieron a la vida eterna, porque nuestras oraciones no tienen poder para influir en ellos, ni en Dios con respecto a lo que va a hacer con ellos. Y además ellos no necesitan nuestras oraciones. Las oraciones que hacemos son por nosotros, por lo que estamos aquí en esta tierra y todavía tenemos la posibilidad de tomar decisiones y de vivir de una manera o de otra manera. Así es que estamos aquí para honrar a Dios y glorificarlo y para pedir por todos nosotros. El Señor nos dejó bien claro que la muerte física no es el fin, sino que es el inicio de otra que es la verdadera vida, esa otra. Para entender mejor las enseñanzas que nos presenta la palabra del Señor con respecto a esto, la vida terrena y la vida celestial, les propongo que abordemos la historia de un personaje importante en la historia de la fe, que experimentó un profundo dolor al perder a un ser querido. Es decir, se parece a nosotros, ¿no? Alguien como nosotros. Alguien que experimentó la muerte de un ser querido. Leamos un resumen de este evento de su vida. Se trata del rey David. Y leamos un pequeño resumen de este evento de su vida. Entonces David rogó a Dios por el niño.
Y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David dijo a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y orabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. La enseñanza principal de este pasaje es muy evidente. Pongamos las circunstancias sobre la mesa. ¿Qué estaba pasando aquí? Pongámoslo sobre la mesa. Ya lo leímos, pero ahora pongámoslo para entenderlo sobre la mesa. El rey David sufrió una angustia profunda porque su hijo pequeño está muy enfermo. Una angustia, una tribulación bárbara. Y todos los que somos papás sabemos eso. Su angustia le tiene postrado. Sí, por el pasaje podemos saber que rasgó sus vestidos en señal de duelo. Eso era una señal de desesperación, rasgar los vestidos. Se puso con su rostro a tierra en señal de humillación. No estaba solo de rodillas, no, estaba postrado con su boca en el polvo. No quería comer ni beber, estaba en ayuno. Una semana completa. Se vistió de ropas ásperas para manifestar su dolor interno. Cuando se dice que ayunaban y cuando se dice que se humillaban ante Dios, se cambiaban su ropa. Tal vez por eso dice más adelante que se cambió sus ropas. El pasaje no lo dice implícitamente, pero nos da a entender, tácitamente, pero nos da a entender que se puso ropas ásperas, así hacían los judíos para causarse malestar y manifestar ante Dios su dolor. Habló con Dios con actitud de súplica. No se puso a decir, declaro esto, declaro aquello, demando esto. No, Señor, no, Señor. Suplicaba, pedía a Dios. Ocupaba su lugar de humano y le dejó a Dios el lugar de Dios. Porque hay seres humanos el día de hoy que quieren ocupar el lugar de Dios y pretenden declarar cosas como si fueran Dios y pretenden demandar a Dios como si Dios tuviera obligación de obedecernos. No, se humilló ante Dios y suplicó. Además, sus sirvientes, porque estamos poniendo sobre la mesa lo que pasó, sus sirvientes tenían miedo de darle la noticia de que el niño había muerto. Al verlo en su condición de aflicción, imaginaban que al saber la noticia de que había muerto, lo que seguía después de la muerte del niño, pues era un sufrimiento mucho más intenso. Ellos eso pensaban. Está en ayuno, está en dolor. Le decimos que su hijo murió. ¿Qué sigue? Pues más dolor. Capaz que él mismo atenta contra su vida, ¿no? David intuyó que le estaban ocultando la noticia y él mismo les preguntó específicamente, ¿murió el niño? Dijeron sí. Finalmente le dieron la noticia, esperando que después de eso siguiera una gran crisis del reino. Tal vez pensaban, ya nos quedamos sin rey. Este país ya se quedó sin rey porque el rey se va a volver loco. Sin embargo, no pasó eso. Lo que siguió fue una experiencia de revelación divina y paz. Esto nos ayuda a preguntarnos, ¿qué sigue después de la muerte? ¿Qué sigue? Llega la muerte y ¿qué sigue después? Hay dos respuestas para esta pregunta. Dos respuestas de dos condiciones diferentes. De acuerdo con toda la Biblia, y especialmente con este pasaje podemos dar estas dos respuestas. Primera de ellas, para quienes experimentan su propia muerte,
para quienes ellos mismos mueren, lo que sigue es el enfrentamiento con Dios y la esperanza de la vida eterna, porque está destinado que el hombre muera una sola vez y después de la muerte el juicio. Y si hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, vida eterna. Entonces, ¿qué sigue después de la muerte? Vida eterna con Dios. O, para quienes experimentamos la muerte de un ser querido, ¿qué sigue? Sigue vivir. Sigue levantarnos como David y vivir. Es decir, que para nosotros lo que sigue es seguir viviendo. Ahora, esto es obvio. Algunos podrán estar pensando, pues claro, por supuesto, estamos vivos. Sí, pero tiene mucho sentido. Y no quiero minimizar, no quiero faltarle respeto a ninguno de ustedes, por favor, no crean que se trata de eso. La pérdida de un ser querido, el duelo por un ser querido, es de las cosas más tremendas, profundas. Es lo que se puede llamar tribulación. Es eso lo que se puede llamar dolor, sin duda. Especialmente cuando, desde nuestro punto de vista, las condiciones en las que nuestro ser querido es llevado por Dios, su presencia, fueron duras o en una etapa muy joven de su vida. Yo sé que eso es un dolor tremendo, pero igual debemos preguntarnos, ¿qué sigue? En este caso era un niño pequeño. Un niño pequeño. Analicemos 3 enseñanzas que la bendición de Dios nos presenta por lo que enseñó a David y por lo que bendijo a David. He aquí 3 enseñanzas que este pasaje nos presenta. Primera de ellas, ante la muerte de un ser querido, sigue creer. Ante la muerte de un ser querido, sigue creer. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Eso dijo David cuando le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Estabas llorando y de rodillas y no comías, y ahora que te avisamos que murió, te levantas y comes. Debemos recordar algo, o debemos saber algo. Previo a esta experiencia de duelo de David, había sido exhortado por el profeta Natán por su pecado de adulterio y asesinato. Es decir, David recientemente se había portado bastante mal y el profeta Natán lo exhortó muy severamente. Es decir, que el rey David, el matagigantes, el dulce cantor de Israel, el que fue hecho conforme al corazón de Dios, había caído y había sido confrontado. Esta situación le impidió a David buscar a Dios. ¿Le impidió esta realidad buscar a Dios? Pensó, no, ya no voy a buscar a Dios porque me acaban de exhortar, me acaban de descubrir en mi pecado, ya que voy a andar buscando a Dios, tengo vergüenza. ¿Le impidió a David buscar a Dios? No, para nada. David buscó a Dios en humillación, en fe y en esperanza. Algunos seres humanos dicen que no se acercan a Dios porque se reconocen pecadores y creen que para acercarse a Dios hay que ir limpios y sin pecado. Algunos dicen, es que hay que ir en gracia. Cuando yo era pequeño, yo era parte de una religión, fui incluso catequista o enseñaba cosas y se hablaba del estado de gracia. Para ir a Dios hay que estar en gracia. Oiga, sí, decir así es ignorar que gracia esencialmente es recibir la bendición de Dios cuando no lo merecemos. El que piensa merecer la gracia de Dios no recibirá la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no se merece. Esencialmente es lo que no se merece. Veamos lo que David mismo escribió, justamente después de haber sido confrontado, porque él después de ser confrontado por Natán, aparentemente después de eso, no sé cuánto después de eso, pero él escribió un salmo precioso, el Salmo 51, un salmo de humillación, de solicitud de perdón. Y mire cómo dice el Salmo 51, versículo 17, palabras de David, es una canción de David, y en esa parte dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Él se sabía imperfecto, pecador, pero sabía de la gracia y del amor de Dios, así que se sometió a un tiempo de búsqueda de Dios con todo su corazón. Nada le impidió hablar con Dios, ni él mismo. Ni él mismo se impidió hablar con Dios. El Señor Jesucristo contó una parábola para ilustrarnos esta verdad. Se la leo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, siguió diciendo el Señor, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo, dice el Señor, os digo que éste descendió a su casa, el publicano, el que se reconocía pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto está en Lucas 18, 10 al 14. Creer que podemos acercarnos a Dios porque lo merecemos es no acercarnos a Dios. Pero reconocer nuestra pequeñez y limitación es estar cerca de Él, porque Él está cerca de los humildes, Él está cerca de los arrepentidos, Él está cerca de los que reconocen su limitación e indignidad. Así que lo único que puede impedir que vayamos a Dios y busquemos consuelo en Él es nuestra propia decisión. No sé cuál es su condición, sé cuál es la mía, pero sé que los seres humanos en ocasiones nos ponemos tropiezo para acercarnos a Dios por lo que sentimos, por lo que pensamos. Es bastante común que cuando se nos mueren seres queridos, incluso llegamos a renegar contra Dios. Nos sentimos molestos con Dios y sea que lo digamos o que no lo digamos, pero sentimos, no, esto no debió haber pasado, esto no debió ser así. Y ponemos en duda la sabiduría y la soberanía de Dios. Pues, ¿qué cree? Así, en esa condición de imperfectos, podemos acercarnos a Dios, Ese Dios que está cerca de los que se arrepienten, que está cerca de los que se reconocen pecadores. Así que lo único que puede impedir que vayamos a Dios y busquemos consuelo en Él es nuestra propia decisión. Por eso, hermanos y amigos, ejerzamos nuestra fe buscando a Dios. Busquemos a Dios creyendo en su misericordia y su bondad. Creamos en Dios y descansemos en su promesa de vida eterna. Ante la muerte de un ser querido, ¿qué sigue? Sigue creer. Si ya hemos creído, sigamos creyendo. Si hemos tenido dudas, superémoslas y comencemos a ser hombres y mujeres de fe. David, a pesar de su experiencia anterior a esto, una cuestión de caída, una cuestión de pecado y fue exhortado, aún en esa condición, creyó en Dios y fue a Dios. Es muy probable que usted esté en mejor condición que David, pero no es por su mejor condición o peor condición que podemos ir a Dios. No, es por la gracia de Dios que podemos ir. Por eso que nada nos lo impida. Sigamos creyendo, sigamos confiando en Él. Y si usted nunca ha creído en Dios, comience a creer. Si usted ha tenido dudas, comience a creer. Entréguele su vida. En segundo lugar, ante la muerte de un ser querido, sigue a aprender. Esto es de lo más importante. Mire, y él respondió, diriendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y dirá el niño, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. En medio del dolor, en medio de su duelo y su experiencia de profunda aflicción, David experimentó la bendición de ser usado por Dios para dar una tremenda revelación. Mire, le explico, hermano y amigo, si usted no ha sido estudioso de la Escritura, le debo decir lo siguiente. Si leemos todo lo que está en la Biblia antes de estas palabras de David, o sea, si leemos de aquí, de este pasaje para atrás la Biblia, no encontraremos en ningún lugar que ningún profeta, ningún patriarca, ningún nadie de la Biblia haya dicho cosa semejante, como que los que mueren nos esperan en algún lugar y los alcanzaremos o iremos a ellos. No hay esa enseñanza, no existe esa enseñanza. Dios fue revelándose paulatinamente y antes de David nadie había pensado eso, nadie había dicho algo como esto. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Tenemos que decir que David no lo aprendió de nadie, sino que lo comprendió estando en comunión con Dios. Yo sé que en nuestro momento histórico, ustedes y yo ahora mismo, esa enseñanza de que los que van a la presencia del Señor se nos adelantan y que un día iremos a ellos, que ellos no vienen, pero nosotros sí vamos. Esa enseñanza para nosotros es normal, común, la tenemos clarísima, porque ahora usted y yo tenemos toda la Biblia, en donde se nos enseñan esas cosas con claridad. Pero en el tiempo de David, no. En el tiempo de David, no. David lo dijo por primera vez. Eso nos enseña que cuando hablamos con Dios de verdad, cuando abrimos nuestro corazón ante Él, cuando derramamos nuestra alma ante su presencia, Él nos bendice, nos habla, nos enseña. El duelo por la partida de un ser querido. El duelo es un tiempo para ser discípulos del Señor. Por eso, ¿qué sigue? Ante la muerte de un ser querido, sigue en aprender, sigue ser discípulos. Ser discípulo es ponernos a sus pies para que nos hable, nos enseñe, nos haga crecer. Aprender
es reconocer su soberanía y seguirlo con todo el corazón, aun cuando lo que sucede no nos guste o no lo entendamos. Mire, algunas personas recomiendan hablar con aquel que se nos ha ido. De hecho, es una práctica, incluso los tanatólogos la recomiendan, ¿no? Hablar con el ser querido que se nos fue y decirle cosas, aunque no esté aquí, aunque no nos escuche, pero es una manera de nosotros desahogarnos y decirle cosas. Y algunas personas nos dicen así: habla con él, dile cosas. O algunos realizan rituales para ayudarnos a desahogarnos. Algunos incluso creen que realizando algún ritual ayudamos a nuestro ser querido que partió a llegar a la presencia del Señor en su tránsito de esta vida a la otra. Le ayudamos como si nuestra oración o nuestros rituales influyeran en que se vaya más rápido, esas cosas. Nada de eso está fundado en la palabra. No hay tal cosa. Pero hay personas que recomiendan que hagamos cosas así. Pero la Biblia dice que ya tuvimos tiempo para hablar con ellos cuando estaban con vida. Y si algo quedó pendiente, lo podremos hacer en la eternidad, que durará una eternidad. Y que no les hace falta que les ayudemos para este trance de partir de esta vida a la otra. No les hace falta. El Señor los llamó a su presencia y los ha llamado y se los lleva. Así que le quiero recomendar algo. Y no es que esté mal que usted hable con sus seres queridos que partieron y que usted escriba cartas como una manera de desahogarse y manifestar lo que quisiera decirles. No hay problema con eso, pero quiero decirle algo. Con quien debemos hablar es con Dios. Él nos escucha, Él nos bendice y quiere enseñarnos algunas cosas. Recordemos esta palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es uno de los favoritos de los cristianos. Es un pasaje importantísimo en la fe y muy amado por muchos de nosotros. Se lo leo una vez más. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ante la muerte de un ser querido, ¿qué sigue? Sigue aprender. Si ya somos discípulos, sigamos creciendo, madurando y aprendiendo. Si aún no lo somos, aprovechemos nuestro dolor para buscarle y entreguémosle la vida. Usted puede escribir cartas para su ser querido, puede decirle cosas. Pero más que eso, debe hablar con Dios y poner su vida en sus manos. Con su corazón quebrantado: aquí estoy, Señor, con mi corazón quebrantado. Hable con Él y sea su discípulo. Camine con Él, porque cuando alguien se nos adelanta a la presencia del Señor, es tiempo de aprender. Si ya somos discípulos, sigamos creciendo, madurando, aprendiendo. Si aún no lo somos, aprovechemos nuestro dolor para buscarle y entregarle la vida. Y finalmente, ante la muerte de un ser querido, sigue vivir a plenitud. Dice el texto: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Podría haber puesto yo aquí otro punto del sermón y decir que es tiempo de adorar. Cuando alguien se nos va a la presencia del Señor, es tiempo de adorar. David fue al templo a adorar, como usted ha venido a este culto para adorar a Dios. Pero lo que quiero decir ahora es que ante la muerte de un ser querido sigue vivir a plenitud. Esto le pareció extraño a los siervos de David. ¿Cómo es posible que después de haber estado postrado en ayuno, en humillación por una semana, mientras el niño vivía, al saber que había muerto, se levanta y pide comida? ¿Cómo está eso? He aquí una enseñanza muy importante. La mejor manera que tenemos de honrar a nuestros seres queridos que han partido a la presencia del Señor es viviendo a plenitud. Algunos de ustedes lo saben que estuve enfermo de COVID, estuve hospitalizado y las expectativas o las condiciones de mi cuerpo y de mis enfermedades previas al COVID no daban un buen pronóstico. La pasé bastante mal en el hospital. Había posibilidades de que si aumentaba un poquito mis problemas, tendría que ser tratado de otra manera, como la intubación y esas cosas. Pero Dios me salvó. Pero estando ahí y yo siendo consciente de que estaba mal, de que estaba grave y que existía la posibilidad de enfermar más y tantos muertos de COVID y esas cosas, por supuesto que pensé en la muerte.
Y pensé en mi esposa y mis hijos. ¿Y sabe qué quería? ¿Sabe qué le pedía a Dios? Además de que me llevara sin mucho dolor, le pedía, no, Señor, no hace falta que me intuben, mejor aquí mismo muero ya de una vez de un paro cardíaco. Al fin que hace unos años tuve un infarto, pues como quiera uno más grande y ya me voy, Señor, ¿para qué batallamos? Pero además de eso, ¿sabe qué pedía? Que mis hijos siguieran adelante, que mi esposa siguiera adelante, que siguieran viviendo con pasión, con plenitud, que siguieran viviendo y siendo felices. Eso pedía a Dios. La mejor manera que tenemos de honrar a nuestros seres queridos que han partido a la presencia del Señor es viviendo a plenitud. Si ellos pudieran vernos desde el cielo y tuvieran la oportunidad de decirnos algo, seguramente nos alentarían a vivir, a limpiarnos las lágrimas y a seguir adelante. Seguramente si asomaran, si hubiera una ventana del cielo acá a la tierra, ellos nos dirían: papá, mamá, hijo, hermano, esposo, esposa, levántate, come, vístete bien y sigue adelante. Ante la muerte de un ser querido, sigue vivir a plenitud. El Señor Jesucristo también murió, y su muerte causó un profundo dolor a sus seguidores. Pero Él mismo, el Señor Jesucristo murió, pero Él mismo nos dijo lo que deberíamos hacer en su ausencia. Sí, Él también falleció, y nos dijo lo que debemos hacer en su ausencia. Se lo leo en 3 versiones diferentes, porque lo dijo en diferentes maneras. ¿Qué le parece esta? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué le parece esta otra? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿O qué le parece esta otra? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra manera de honrar al que murió en la cruz del Calvario por nosotros, la manera de honrarle es viviendo a plenitud y viviendo sus enseñanzas. La manera de honrar a nuestros seres queridos que se nos han adelantado a su presencia del Señor en este tiempo que estamos viviendo. La manera de honrarlos, a los papás, a los hijos, a los hermanos, a los cuñados, a los tíos, a los primos, a los abuelos. La manera de honrarlos es viviendo a plenitud, viviendo con pasión la verdad de Dios. Ante la muerte de un ser querido, ¿qué sigue? Sigue vivir, porque esa es nuestra tarea mientras vivimos, aunque se escuche redundante. Honremos a nuestros seres queridos, viviendo a plenitud. Señor Santo, te doy muchas gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos y amigos y compartir esta palabra. Te pido, Señor, que traigas consuelo, aliento, fortaleza a nuestras vidas. Te pido, Señor, que tu presencia en nosotros, Señor, nos dé fortaleza, nos dé esperanza. Y te pido, Señor, que podamos creer, sea lo que sea que estemos viviendo y la actitud y lo que hayamos hecho en nuestra vida, que podamos ir a ti creyendo. Y te pido que podamos aprender, crecer y ser tus discípulos. Y que este dolor que nos causa la ausencia de nuestro ser querido nos arroje a tus brazos, Señor, y nos permita vivir a plenitud, honrando su memoria y honrándote a ti, por supuesto. Pongo en tus manos a cada hermano y hermana que está conmigo, buscando consuelo y aliento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Con Cristo al cielo, al fin iré. Oh, sí. Allí feliz seré. Allí feliz seré. Allí feliz seré. Con Cristo al cielo, al fin iré. Oh, sí. Allí feliz seré. Allí feliz seré. Solo dicha habrá. Solo dicha habrá allá en el cielo, dicha habrá, solo dicha habrá, solo dicha habrá allá en el cielo, dicha habrá. Aquí mis penas yo dejaré, oh, sí. Allí feliz seré. Allí feliz seré, allí feliz seré. Aquí mis penas yo dejaré. Oh, sí. Allí feliz seré, allí feliz seré. Solo dicha habrá,
solo dicha habrá allá en el cielo. Dicha habrá, solo dicha habrá, solo dicha habrá allá en el cielo. Dicha habrá. Maravilloso, eso será. Allí feliz seré, allí feliz seré, allí feliz seré. Maravilloso, eso será. Allí feliz seré, allí feliz seré. Solo dicha habrá, solo dicha habrá allá en el cielo. Dicha habrá, solo dicha habrá, solo dicha habrá allá en el cielo. Dicha habrá, en el cielo solo dicha habrá, en el solo dicha habrá allá en el cielo. Dicha habrá, solo dicha habrá, en el solo dicha habrá allá en el cielo. Dicha habrá. dicha habrá.